Hola amigos. Bueno, voy a tratar de explicar de una forma muy simple y muy sencilla dos de las características que nos propone Arduplane, que son el autodespegue, auto takeoff y autoaterrizaje, automatic landing. La verdad es que la primera vez que te topas con la web de Arduplane, su lectura puede resultar un poquito tediosa. Son muchos parámetros diferentes, muchas veces interrelacionados entre ellos, pero la verdad es que una vez que comprendes el planteamiento de Arduplane y el funcionamiento de media docena de parámetros fundamentales, os aseguro que resulta muchísimo, muchísimo más sencillo de lo que a priori parece. Bien, pues vamos a empezar con autodespegue, auto takeoff, que comparado con auto landing, pues es muchísimo más sencillo, más que nada porque están implicados menos parámetros. Bien, comentaros que siempre tanto auto landing, takeoff, perdón, auto despegue, takeoff como auto landing land forman parte de una misión. Es decir, siempre tendremos que poner la emisora en modo auto. Aquí veis un ejemplo de una misión con la que he testeado ambas características. De entre Takeoff y Land incluí un montón de waypoints, bueno, pues porque quería hacer, aparte de testear auto Takeoff y auto Landing, quería hacer un vuelo completo asistido en modo auto sin tocar para nada la emisora. Pero perfectamente podéis omitir todos estos waypoints, a excepción del último que luego ya más adelante os comentaré, que está interrelacionado con el último comando de LAN. Bien, takeoff, el comando takeoff tiene dos parametrizaciones fundamentales, que son la primera columna, pitch ángulo, es decir, el ángulo en el que queremos que inicie el autodespegue. Generalmente con un ángulo entre 12 y 15 grados es suficiente. Yo he puesto 17, perfectamente podéis poner 15, 12, eso va un poquito en función de vuestro aeromodelo. Y el segundo comando a tener en cuenta es la altura, la última columna de este comando. Esta altura es la altura hasta la que está subiendo el aeromodelo. Es decir, cuando llegue a los 80 metros con esta inclinación de 17 grados, el primer comando de takeoff finalizará y se dará por terminada el autodespegue. A partir de ahí ya, si queremos seguir en otro modo de vuelo, pues cambiamos de auto al modo de vuelo que queramos, o si queremos seguir con una misión como es este caso, pues mantenemos auto. Eh, y a la hora de plantear la misión no hay más que crear el comando takeoff y estos dos parámetros, absolutamente nada más. Pero existen otros parámetros ya fuera de la misión que están implicados también en el autodespegue. Yo he preparado un pequeño PDF con estos parámetros, son muy poquitos como veis. Os lo podéis descargar desde mi página web o de un link que dejaré en la descripción de este vídeo. Y son muy poquitos. El primero es el propio comando que os acabo de explicar que se integra en la misión, en el que hay dos valores, ángulo de inicio y altura hasta la que finaliza el autodespegue. Como estamos en modo auto, durante toda la trayectoria del autodespegue hay dos parámetros que no son propiamente de auto takeoff, pero los que los voy a comentar, que son level roll limited, que nos limita el movimiento roll, el alabeo, y el touch pitch máximo, es decir, que nos limita el ángulo pitch. Yo los he dejado como vienen por defecto, es decir, el roll en 5 grados y el pitch en 20. Y no hace falta cambiarlos absolutamente para nada. Dejando los valores por defecto, no os preocupéis que vais a seguir una trayectoria perfectamente estable, aunque tengáis un día de viento racheado. Bien, pues vamos a pasar a explicar los cuatro comandos fundamentales implicados en un autodespegue. Takeoff THR+, es la máxima aceleración durante el autodespegue. Si le damos un valor 0, nos recogerá el valor que tenga la máxima aceleración de gas genérica, no en el modo auto. Es decir, si
el valor de este comando de máxima aceleración lo tenemos al 100%, que es lo suyo, pues poniendo este valor a 0 tendremos una aceleración máxima si la requiere del 100% de gas. No siempre durante el ascenso va a 100%, de hecho inicia con un 100% para coger inercia durante 3-5 segundos, pero luego inmediatamente pasa a un 75% de gas. Empieza ya a optimizar autonomía, que es una de las grandes características de los modos de vuelo de Arduplane. Como veis, muy simple todo. Os aseguro que con estas 4 explicaciones vais a hacer un auto takeoff perfecto. Por último, comentaros que cuando estéis en la pista, lo que tenéis que hacer, lo primero es orientar el aeromodelo en ese lanzamiento en contra de la dirección del viento. Imaginemos que si el viento viniera del oeste, lo lanzáis contra el viento y cuando alcanza esos 80 metros que hemos puesto, haría un giro suave hacia el primer waypoint. O si no queréis continuar con la misión, cambiáis el switch de modo auto a otro modo y continuáis volando. Luego tenemos dos parámetros, takeoff THR min ACC, mínima aceleración, metros por segundo cuadrado, y takeoff THR mínima velocidad, metros por segundo. La primera de ellas lo que hace es detectar la mínima aceleración del aeromodelo para que inicie a dar gas. Es decir, en mi caso, que lo lanzo a mano, con un valor de 4, he probado con 3 y quizás es mejor, 3 metros por segundo. En cuanto detecta que muevo mi brazo con una aceleración de 3 metros por segundo, inicia el despegue. Y el otro parámetro fundamental es la mínima velocidad. En mi caso he puesto 2. ¿Por qué? Porque me gusta correr unos pasos para dar un poquito de inercia al aeromodelo y no salga de 0. Pero perfectamente, si no queréis correr, es decir, simplemente queréis lanzarlo a mano desde una posición estática, podéis poner un valor 0 en mínima velocidad y un valor 2 en mínima aceleración. Eso sí, si ponéis 0 y 2, tener en cuenta que el GPS puede tener un error de ajuste y bueno, el propio error del GPS y entonces si os movéis con el aeromodelo hasta el lugar de lanzamiento, puede ser que os arranque el motor en ese momento. A mí personalmente, por seguridad, me gusta tener aquí un valor diferente a 0 y aquí un valor que entre 3 y 4 está muy bien para una potencia de brazo normalita, digamos. Bien, y el último parámetro es el delay, el retroceso, el retraso con el que queremos que el motor inicie. En mi caso he puesto 0 porque no tengo ningún riesgo de que la hélice me alcance al lanzar el aeromodelo. Pero si tenéis un ala o si por ejemplo fuera en catapulta, en vez de lanzado a mano, este valor tendríais que considerar aumentarlo. Pues ponerle 1, 2, 3 segundos en función de qué modo de vuelo estéis, de qué modo de lanzamiento estéis utilizando. Si se tratara de catapulta en vez de lanzado a mano, bueno, pues tendréis que considerar una mínima aceleración quizá de 20 metros por segundo en vez de 3 o 4 y un delay, pues no de 0 por supuesto, sino de más o menos unos 5 segundos en función de la catapulta. Y en cuanto a tu despegue, pues poco más que añadir. Como os comenté al principio, en una misión simplemente podéis añadir un único comando, el takeoff, si lo único que queréis es autodespegar. Iniciáis con el modo auto y cuando finalice el ascenso en los 80 metros o en la altura que habéis marcado, cambiáis el switch de modo auto al modo de vuelo que queréis y a seguir volando. Pasamos pues a la segunda parte, la del autoaterrizaje, el autolanding, que como siempre en un vuelo manual el aterrizar se nos presenta más complejo que el despegue. Bueno, pues cuando lo hacemos de manera automática, pues nos pasa lo mismo. Requerirá de algún parámetro más para conseguirlo.
pero sencillo, no os preocupéis. Para explicaros un poquito las diferentes fases en las que divide ArduPlane la aproximación, la toma de tierra, os he hecho un pequeño dibujito. El comando LAN, el autoaterrizaje, siempre requiere dos parámetros, dos comandos. El comando LAN, será el último comando, donde va a tomar tierra, y un comando anterior que será un waypoint, es decir, el punto desde el que se inicia el autoaterrizaje. La pendiente de planeo en cualquier toma de tierra, lo ideal es que esté sobre los 10 grados. Si consideramos esto como un valor óptimo, pues tendremos que colocar este waypoint a una altura y a una distancia del punto LAN para conseguir esos 10 grados de pendiente de planeo. Más o menos, si colocáis este waypoint entre 180 200 metros de distancia y a unos 20-25 de altura, bueno, pues estamos en ese baremo entre 10, 8, 12 grados, que dependiente de planeo, pues sería lo ideal. Os he dibujado las diferentes fases de planeo en las que divide ArduPlane esta aproximación. Por una parte, tenemos el inicio. En este inicio os he dibujado aquí los comandos implicados en esta fase. Otra segunda fase será el preflare con los comandos implicados en ella, y la última fase, que es el flare y los comandos implicados en ella también. Y una cosa importante es la tasa de descenso en metros por segundo. Durante la primera fase de descenso hasta el flare tenemos un comando que nos ajusta esa tasa, y del flare hasta la toma tenemos otro segundo comando, testLaunching, que nos va ajustando esa tasa. Pero bueno, esto es a grosso modo. Ya vamos a pasar a explicar poquito a poquito cada comando. Bien, una cosa que os aconsejo siempre es que realicéis un par de vuelos en manual o en Stabilize y tomáis datos de los valores de esa aproximación. Es decir, cuando esté a unos 20-25 metros, tomar datos de esa velocidad, a qué velocidad entra cuando esté a 8 metros, cuando esté a 3 de tierra, a qué altura esas velocidades, y para luego traspasarlas a los parámetros que nos van a definir esa aproximación. Así estaremos muchísimo más cerca de la realidad. Yo los parámetros que os he planteado, que os pongo en otro PDF que os he preparado, son para mi aeromodelo. Cada aeromodelo tiene sus características, sus coeficientes de planeo, su velocidad de entrada en pérdida, etcétera. Entonces, bueno, no os aconsejo tampoco que hagáis un copy-paste de esos parámetros, aunque quizás os podrían valer, pero siempre es bueno que hagáis un par de vuelos en manual y anotéis esos valores de velocidades y alturas durante la aproximación. Bien, pues antes de empezar con los comandos propiamente dichos que definen esa aproximación, vamos a ver el propio comando LAN. Es decir, el comando LAN será el último comando de esa misión, si fuera una misión, porque ya os comento que, como os comentaba con Takeoff, solamente podéis tener el comando Takeoff en una misión, o solo el comando LAN junto con un último waypoint, o el takeoff, un waypoint y LAN. Eso a gustos. Si queréis hacer las dos cosas en una misión, o si simplemente queréis hacer un autodespegue, luego cambiar de modo de vuelo auto a otro vuelo, seguir volando, y cuando os aproximéis a tierra volver a pasar el switch a auto y iniciar estos dos últimos comandos, eso ya como queráis. Hay todas las posibilidades. Bien, el comando LAN. El comando LAN propiamente, digamos que tiene dos parámetros a utilizar. Uno sería la altura, que por defecto Mission Planner, cuando creamos el comando LAN, siempre nos pone el valor 1. Esto imagino que lo hace por seguridad, es decir, en los primeros vuelos, para que no tengamos el riesgo de que el aeromodelo entre con mucha velocidad en tierra y se dé un panzazo. Yo la verdad es que
con 1 metro lo único que he conseguido es alargar toda la aproximación y alejarse del punto de concreto donde hemos marcado LAN. Luego os aconsejo un valor cero. Vais a conseguir que la distancia de toma de tierra con el propio parámetro, el punto de LAN donde habéis marcado, bueno, pues sea menor esa diferencia. Aquí veis el comando LAN, es un punto que tenéis que crear, así como takeoff no crea ningún punto porque realmente lo podéis despegar desde donde os apetezca, simplemente direccionándoos contra el viento. El comando LAN es un punto en la pista de aterrizaje y la altura, los que os comento, cero. El otro parámetro importante en LAN es el de la columna 1. Abortaje, altura de abortaje. Esto os lo explicaré más adelante cuando os explique las 3 maneras que hay de abortar un autoaterrizaje. Y el otro comando que requiere siempre un autolanding es marcar un comando waypoint siempre anterior al comando LAN. Es decir, si nosotros, voy a hacer un poco zoom, si queremos realmente aterrizar en este punto donde hemos marcado el comando LAN, tendremos que situar el comando waypoint, ese último waypoint, a unos 180 a 200 metros, como os comentaba en este dibujito, para 180 a 200 metros y a una altura de 20 o 25 para que nuestra pendiente de planeo sea 10 grados. Entonces, con esa premisa no tenemos más que ir al al mapa y colocar este waypoint a una distancia de unos 180-250 metros del punto LAN y a una altura pues entre 20 o 25. Yo he elegido 21 porque después de un par de probitas me ha parecido mejor, más cercano a 20 que 25. Pero bueno, eso siempre va en función de las características de nuestro modelo. Y simplemente con un waypoint donde se inicia el autolanding, este waypoint y el punto LAN, tendremos ya definido al crear una misión el autolanding. Luego aparte habrá que configurar y parametrizar otros parámetros, pero la propia misión solo estos dos comandos, un waypoint y LAN. En la misión, como os comentaba antes, si solo queréis hacer un despegue automático, cambiar de modo auto a otro vuelo y seguir volando en cruise o en fly-by-wire, y luego, cuando queráis, estéis aproximando a tierra, volver a cambiar a auto y hacer un auto landing, pues solo requeriréis de 3 parámetros. Takeoff, este waypoint que habéis marcado aquí a una 180-200 metros y a 20-25 de altura, y el comando LAN. Con esos 3 es suficiente. Si queréis hacer un vuelo completo, pues asistido en auto, bueno, pues podéis ir marcando diferentes waypoints como tengo yo en este vuelo de test. Siempre es bueno tener dos alternativas en función de la dirección del viento. Si este punto waypoint lo he marcado en esta dirección porque es la orientación norte, entonces para días de viento norte marcaré el waypoint aquí. Para días de viento sur tengo otra misión con un autolanding en el que el waypoint lo coloco en esta dirección para entrar en el autolanding enfrentado al viento. He preparado un pequeño PDF con los comandos que intervienen en el autoaterrizaje. Como veis, son algunos parámetros más que el auto takeoff, pero no os asustéis porque realmente al final vamos a jugar con media docena o menos. Pero es importante dar un repaso a todos para entender de manera más global cómo realizar de un plane un auto takeoff. El primero, propiamente dicho, navlan, no es un parámetro, es un comando, es el comando que os acabo de explicar, que incluimos en la propia misión como último comando. Y tendremos que rellenar la columna 1, que os explicaré más adelante, y la columna 7 con 0 metros, que es la altura del punto de LAN. Después tenemos dos parámetros, empezamos por dos parámetros, TextLAN Airspeed y TextLAN Speed Weight. Bien, Airspeed, no lo he dicho, pero
para hacer un autolanding con seguridad, os aconsejo siempre tener un tubo pitot, un airspeed incorporado en el aeromodelo. Yo lo creo fundamental. Así como un lidar que nos puede calcular la altura con más precisión, no lo he visto necesario. Realmente he hecho eh, unas tomas con muy poquísimo error, 2, 3 metros, incluso menos a veces, sin disponer de lidar. Eh, Disponer de un sensor de aire, os lo aconsejo. Esta parte sí que sería necesaria. Entonces, la primera parte, habíamos visto en este dibujito que cuando se inicia el autoaterrizaje hay dos parámetros implicados, test line airspeed y test line speed weight. ¿Qué significa cada uno de ellos? Bien, para dar un valor correcto al primero, test line airspeed, lo que os comentaba, siempre es bueno haber dado un par de vuelos en manual o en estabilice y haber tomado ese dato en el que nuestro aeromodelo entra en este punto, ese dato de velocidad en metros por segundo. Tener en cuenta que nunca puede ser menor que la velocidad de pérdida de vuestro aeromodelo. Y es importante también que durante el inicio os acerquéis con una velocidad aproximada a 10 metros por segundo, que es en mi caso la que he puesto. ¿Para qué? Para que no haga una frenada brusca cuando entra en este punto, porque la única manera que tiene de frenar el modelo, si aquí lleva una velocidad más alta, es levantando un pelín el morro. Si lo hace bruscamente, bueno, pues ya empezamos mal. Entonces, la velocidad con la que se acerca este waypoint que requiere LAN siempre, como os comentaba, tiene que ser aproximada a esta velocidad SLAN airspeed, que en mi caso, como os digo, es 10 porque es un dato que tomé de ese vuelo manual. He probado con 9,5, 9, pero bueno, la que mejor me va es 10. En vuestro modelo puede ser algo diferente, pero por ahí rondará. Es cercana siempre a la velocidad cruise, a la velocidad en la que se va en modo auto. En mi caso tengo 12, es decir, que desde el punto en el que entra 12 a 10, no hace una gran frenada. Arduplane tiene otra forma de frenar, que es invirtiendo el giro de las palas, pero bueno, eso ya requiere de unos variadores especiales. No es estrictamente necesario si ponemos unos valores adecuados en cada punto. El segundo parámetro es test-line speed weight. Weight lo vamos a traducir como equilibrio. Equilibrio entre altura y velocidad. Tenemos varias opciones de parámetros. Un valor de 1 significa que habrá un equilibrio entre altura y velocidad desde el punto de inicio de la aproximación hasta el punto de LAN. Si utilizamos un valor cercano a 2, nos priorizará la velocidad en toda esa trayectoria de descenso. Si es cercano a 0, priorizará altura. Yo aconsejo un valor específico que tiene este parámetro, que es -1, que lo que hace es iniciar ese descenso con el valor que tiene un parámetro genérico, test speedway, y luego termina en 0. Es decir, si en speedway ponemos el valor 1, en la primera fase equilibrará altura y velocidad y en la última fase terminará en 0, es decir, priorizará altura. Mirándolo en el esquemita, veremos que en la primera fase hará un equilibrio entre altura y velocidad y en la última fase priorizará altura, que nos interesará para que nuestro aeromodelo no se pegue un porrazo contra el suelo. Bien, continuamos con el descenso y llegamos a la fase de preflare, que es el punto a partir del cual queremos que la velocidad vaya disminuyendo. Pero ¿cómo nos indica, cómo sabemos ese punto en el aire a partir del cual queremos que vaya modificándose la velocidad? Pues con estos otros dos parámetros, LAN preflare alt y LAN preflare sec. Esos dos parámetros lo que nos harán es definir ese punto en el que queremos LAN preflare airspeed con un valor determinado. El primero, LAN preflare alt, nos definirá en metros la altura a la que queremos que se inicie esa segunda fase. Y LAN preflare sec nos definirá el tiempo en el que se define esa fase. 4 segundos significan que si generalmente descendemos con una tasa de 2 metros por segundo, tardará
8 segundos en tomar tierra. Es decir, ese punto será unos 8 segundos antes de que tome tierra. Lo que hace realmente Arduplane es equilibrar estos dos valores para conseguir en ese punto land preflare air speed. Es decir, ajusta estos valores para que en este punto consigamos esta velocidad. Yo lo tengo en 8 metros y en 4 segundos y me ha dado buenos resultados para que consiga en ese punto disminuir la velocidad. El aeromodelo cuando llega a ese punto lo que hace para disminuir la velocidad es elevar un poquito el grado de pitch, levanta un poquito el morro y consigue esa deceleración. Como os decía, también se puede conseguir si tenemos un variador específico invirtiendo el giro de las palas, pero no lo veo necesario. Y llegamos a la última fase en la que divide Arduplane el descenso, la fase de flare. De la misma forma que en preflare tendremos dos valores que nos delimitarán qué punto es ese. Land flare sec y land flare alt, que trabajan de la misma forma que estos dos que os he comentado antes. Yo consigo con un valor de 2 segundos, es decir, si mi tasa es de descenso de 1,5 metros por segundo, habiéndola medido en un vuelo manual, sé que con 2 metros, con 2 segundos, perdón, y un valor de 3 metros, me encuentro a esa altura y a ese tiempo de toma de tierra. Y en ese punto de flare ya no le tengo que dar una velocidad como se la daba aquí, porque en flare lo que Arduplane hace es eh, parar motor. Si realmente, aun parando motor, no consigue disminuir la velocidad, también nos levantará un poquito el morro para conseguirlo. Pero seguramente ya venga desde preflare sin motor. Pero si viniéramos con mucha velocidad, en flare automáticamente, en ese punto que hemos definido con estos dos parámetros, nos cortaría motor. Porque realmente ya estamos muy cerca de la aproximación, a muy pocos segundos. Y por otra parte tenemos otros dos parámetros que nos van a permitir controlar la tasa de descenso. En la primera fase actuará el comando testlang.str para afinar esa tasa de descenso y a partir de flare entrará en juego testlang.sin. Y la parametrización es muy simple. Testlang.sin por defecto yo la tengo en 0,25 metros por segundo de tasa de descenso, es decir, en esa última fase desde flare hasta la toma de tierra. Y testlang.cr podemos tener varios valores. Yo he puesto 0,5 que me parece un valor bastante apropiado, una tasa de descenso de 0,5. Esto va en función de que el punto de toma se nos aleje o se nos acorte con respecto al punto LAN concreto. Es decir, con estos dos valores podemos acortar o alargar el punto de toma concreto con la Tierra, ¿no? Si le damos un valor 0, haremos que el que malde sea el valor testlang.sin, que es un valor genérico, no solo para el aterrizaje. Si le damos un mayor que 0, pues nos irá cortando el planeo. Y si le damos menor que 0, nos alargará ese planeo final. Con 0,5 yo he conseguido unos resultados óptimos. Podéis ir variando si se aleja mucho del punto de toma, alarga mucho el planeo, bueno, pues podéis ir subiéndolo de 10 en 10, 0,60, 0,70 metros por segundo de descenso para que baje un poquito más y no largue tanto el planeo. Y un tercer valor es land pitch CD. Está en una unidad un poco curiosa, centígrados. Es decir, 200 será igual a 2 grados positivos. Es decir, levantará el morro 2 graditos. Yo lo tengo así porque en esa última fase de flare lo que hace es levantar un poquito el morro y hacer una toma muy, muy suave con tierra, sin pegar un panzazo o demás. Mi aeromodelo es un aeromodelo sin tren de aterrizaje. Si tuvierais tren de aterrizaje, bueno, quizá habría que variar estos grados en función de la disposición del tren y demás. Pero bueno, para un ala sin tren o un aeromodelo sin tren de aterrizaje, 200 es un valor que le da 2 graditos positivos que viene muy bien para hacer un aterrizaje como si digo, suave, suave. Los siguientes parámetros, testlang y testpitchlamp, bueno, yo los he dejado por defecto. Lo que hacen es amortiguar un poco el pitch en general
y el pitch en la última aproximación de flare a toma de tierra, lo he dejado por defecto y ha ido bien, no los he tocado. El siguiente es el text pitch, perdón, el level roll limit, es decir, es un parámetro genérico, no propio del autolanding. Lo que nos va a hacer es, durante todo ese fase de descenso, limitarlos el roll, pues si tuviéramos rachas de viento laterales, etcétera. Lo dejo por 5, que es el valor por defecto. Este valor es el que también influye en el auto takeoff, es decir, cuando el avión despega de nuestro brazo, tendrá en cuenta este valor para que no alabee más de ese valor. Y hasta aquí están los fundamentales parámetros. Pero como veis, los principales se pueden resumir en media docena. Teslan ARSPD Speed Width, los 3 de preflare y los 2 de flare. Y estos otros 2 en función de que el planeo se alargue mucho o se acorte demasiado. Luego hay unos parámetros de menor importancia. Land y Surface Delay, es decir, cuando toma tierra, los segundos que quiero hasta que se desarme el motor. O Land Zen Neutral, es decir, centra los servos después del desarme automático o no, yo lo tengo en 0. Y pocos parámetros más, aunque he puesto todos los que influyen en el autolanding, pero son prácticamente los valores por defecto. Los importantes son los que os acabo de explicar. Existen 2 comandos que, aunque no principales, secundarios, nos pueden servir en algún momento del vuelo, que son RTL Autoland, que funciona junto con DULAN Star. ¿Qué nos hace RTL Autoland? Bueno, con el valor 0 está desactivado y luego tenemos 2 opciones, valor 1 o 2. En función de elegir una, obtenemos un resultado u otro. ¿Cómo funciona si está activado con 1 o con 2? Bien, imaginemos que activamos con 1. Vamos a explicarlo en Mission Planner mejor. Si incluimos un DULAN Star antes del waypoint de inicio del autoland y tenemos activado ese comando RTL Autoland en 1, lo que nos va a hacer el modelo, imaginamos que esté en este punto y damos RTL, es volver a casa, empezar a dar círculos propio del RTL con el radio configurado y automáticamente él solito pasará a auto y terminará a partir de ese DULAN Star la secuencia de aterrizaje. Es decir, que si estamos aquí y le damos RTL y tenemos el comando RTL Autoland con valor 1 y en la misión el comando DULAN Star antes del waypoint de Autoland, lo que nos va a hacer es volver a casa, hacer un círculo, pasar a auto y aterrizar el solito. Al mismo tiempo tenemos la opción de poner el valor 2 en RTL Autoland. ¿Qué ocurre cuando ponemos el valor 2 y en la emisora le damos RTL para que vuelva a casa? Bueno, pues entonces tendremos 2 opciones. Si solo tenemos un DULAN Star, aquí queda otro para explicaros lo siguiente. Si solo tenemos ese DULAN Star, lo que hace con el RTL Autoland en el valor 2, si switcheamos en la emisora el vuelta a casa, lo que hace es omitir el RTL y automáticamente ir a LAN desde ese punto DULAN Star. Es decir, no llegaría, daría una vuelta e iniciaría. Automáticamente vuelve y aterriza. Y en esta opción de 2, de RTL Autoland con valor 2, tenemos opciones de poner más de un DULAN Star. Imaginamos que ponemos aquí entre el punto 7 y 9 otro DULAN Star, entre el 7 y el 9. Bien, si a ese DULAN Star le parametrizamos con latitud y longitud convirtiéndose en un punto más, lo que conseguimos cuando damos RTL aquí es que en vez de ir al punto home, va al DULAN más cercano. Podría ir al DULAN del punto home si fuera el más cercano, pero en este caso el DULAN más cercano está entre el waypoint 7 y el 9. Si le hemos puesto las coordenadas, si le hemos fijado estas 2 coordenadas,
le fijamos en ese punto porque consideramos que ahí hay una pista secundaria opcional para aterrizar. Bien, pues al dar al RTL irá al Dulan más cercano, que es este, con esas latitud y longitud eficaces en un terreno para aterrizar, y aterrizará ahí. Esto nos viene muy bien pues en un vuelo largo que nos quedamos sin batería, no llegamos, pues siempre tenemos una pista alternativa de aterrizaje en el vuelta a casa. Podemos tener tantas como quisiéramos durante toda la trayectoria de vuelta a casa del aeromodelo. Está bien, es curioso el comando, pero bueno, no es de los principales. Como os digo, los principales comandos, no os asustéis con todo esto, son fundamentalmente LAN Airspeed, LAN Speedway, los 3 de preflare y los 2 de flare. Y estos dos que nos alejan o nos acortan el planeo. Pero una vez que los fijéis, con un par de pruebitas de autolanding, os aseguro que podréis hacer pequeñas modificaciones. Y estos valores que os pongo posiblemente os sirvan para vuestro aeromodelo también. No estarán muy lejos de los valores que vuestro aeromodelo, por ser diferente, requiera. Bien, pues una vez repasados parámetro a parámetro los implicados en autolanding, vamos a pasar a una parte muy importante, es saber cómo abortar un autolanding. Y AutoPlane nos da tres posibilidades, aunque nos vamos a quedar con una fundamentalmente. Y os explico. Bien, el comando que activa o desactiva, bueno, lo tenemos aquí, LAN abortart THR. 1 activado, 0 desactivado. Está claro que os aconsejo siempre tenerlo activado, pues porque en los primeros intentos o cualquier circunstancia tendremos la necesidad de abortar y nos salvará de un desastre. Bien, entonces el primer paso es ese comando siempre activado, 1. Y tenemos tres formas de abortar el autolanding, el proceso de autolanding. Una, que no os la aconsejo para nada, es a través, cliqueando con el ratón, pues ir a acciones, abort landing. Pero entre que muevo el ratón, me voy de una pestaña a otra y cliqueo en abort landing, se me han pasado unos segundos maravillosos que quizá ya sea demasiado tarde. Otra opción es la de cambiar de modo de auto a otro modo rápido que tengamos cerca del modo auto y seguir volando en ese modo. Pues no sé, imaginar que pasamos a modo estabilice o cruise y bueno, seguimos volando. Y la última manera de abortar y la más aconsejable es dar gas por encima del 90%. ¿Esto qué nos hará? Pues lo que conseguiremos en ese momento es realizar un take-off. Es decir, en ese punto en el que vemos que el autolanding no va a tener muchas posibilidades de éxito, al dar gas por encima del 90%, iniciamos en ese punto un nuevo auto take-off. ¿Pero qué auto take-off? Bueno, pues lo explicas un poquito mejor desde Mission Planner. Si en la misión ya teníamos un comando take-off como comando número 1, realizará ese mismo comando con los parámetros que lo habíamos configurado, en los grados 17, altura 80. Pero vamos a imaginar que abortamos dando gas por encima del 90% y no tenemos un take-off en la misión. ¿Qué take-off realizará? Bueno, pues por eso es importante en el propio comando LAN, independientemente de que tengamos take-off o no, meter una altura de abordaje. Pues, por ejemplo, 80. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos que por defecto suba con un ángulo de 10 grados, que es un ángulo que tiene él por defecto para este caso, y finalice ese proceso de auto take-off a los 80 metros. Y una vez abortado el LAN, el autoLAN, o bien porque hemos alcanzado la altura del take-off o porque cambiamos a auto como la segunda manera de abortar el autolanding, ¿qué es lo que sucede? Pues reiniciará otra vez, intentará un autolanding, irá al waypoint anterior al LAN e intentará de nuevo el aterrizaje.
Bueno, y con esto hemos terminado. Hemos dado un repaso exhaustivo parámetro por parámetro de estas dos características que nos propone ArduPlane, Auto Takeoff y Auto Landing. Y nada, espero que os sirva de utilidad y estoy seguro que conseguiréis hacer unos buenos autoaterrizajes y autodespegues. Con que uno solo de vosotros lo consiga, que estoy seguro que sí, me daré por satisfecho. Ya sabéis, mi lema, compartiendo, avanzamos. Hasta luego.